Buenas noches, bienvenidos a De Primera Mano RD, su espacio a las 8 de la noche. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de la señal de Noticias 16. Todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche estamos aquí en De Primera Mano RD. Gracias a los que nos contactan, nos siguen a través de nuestro canal de YouTube De Primera Mano RD. De Primera Mano RD en YouTube es un canal que hemos creado con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos aquí en Noticias 16 en vivo, canal 16 de Altiz y canal 18 de Claro, todos los días a las 8 de la noche. Gracias por preferirnos entre tantas opciones. Aquí estamos con todo, menos con miedo. Buenas noches, don Ulises Díaz y Almonte. Muy buenas noches, Joniel, muy buenas noches, amigos televidentes, aquí como cada jueves para, discutir, debatir algunas ideas que están sucediendo, temas de actualidad y que ustedes también gozan del derecho y nosotros con el deber de informarles, investigar noticias de primera mano, pero con esa objetividad que caracteriza a De Primera Mano RD. Muy buenas noches. Mira, Ulises, anoche en el programa, parte del programa lo utilicé para conversar un poquito acerca de la reforma constitucional. El presidente de la República ha enviado al Consejo Económico y Social, que es el lugar donde se debaten las ideas. Antes era dirigido por el difunto Monseñor Agripino Núñez Collado y ahora tiene una nueva gestión. La idea fundamental por la que se creó este centro de diálogo, el Consejo Económico y Social, es para que los puntos sensibles de la sociedad dominicana se traten, se resuelvan, que la clase política, que la clase empresarial, que la mal llamada sociedad civil, que siempre he dicho que son un grupo de bandidos, amparados en un derecho que ellos se creen de ser árbitros y jueces de todo, pero que, bueno, ese derecho se lo debería dar la gente y ellos no tienen la gente. Bueno, el caso es que el gobierno ha planteado dentro del espacio del Consejo Económico y Social el tema de la reforma constitucional. Lo que se puede intuir que el presidente de la República quiere es que la Constitución contemple que el Ministerio Público sea independiente. Ya los partidos Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana y PRD se han referido por separado sobre el tema y cada uno ha coincidido en que en este momento no es un tema oportuno, que hay otras situaciones que ciertamente preocupan a la sociedad dominicana y que por tanto enmarcarse en la discusión de este tema sin tener en este momento quizás la madurez, sin tener los votos, sin tener el empuje de la sociedad para hablar de eso, muchos han dicho y lo catalogan de una insensatez. El día de hoy el presidente de la República salió al frente con el tema. Hemos escuchado al expresidente Fernández hacer críticas severas sobre la economía, sobre el supuesto mal manejo que tiene el gobierno, sobre la improvisación, ha dicho que el gobierno vive en una especie de burbuja y que no vive a la realidad y que por eso los precios de los productos de primera necesidad siguen subiendo. Y hoy el presidente de la República, sin mencionar el nombre del expresidente Fernández, le respondió diciendo que la oposición debe aportar, en vez de criticar, debe aportar. Y que lo cita para que dé sus recomendaciones. Y yo te voy a decir algo, Ulises, amigos que nos ven a esta hora. Si el que escuchó el programa ayer, escuchó lo que dijo el presidente hoy, quizá pensó que el presidente y yo nos vimos y que nos pusimos de acuerdo. Así es. Porque justamente lo que yo planteaba anoche sobre el momento y el contexto histórico que tenemos es lo que el presidente cita. Hoy el país necesita que la sociedad dominicana, empresarios, políticos, religiosos,
todo el que tiene poder de decisión y de aglutinar a personas, la sociedad necesita que se ponga de acuerdo a fin de enfrentar lo que vendrá producto de la crisis económica que se está creando con la guerra de Ucrania y Rusia. Señores, de lo que estamos hablando es que el turismo que viene de Rusia se va a caer, o ya se cayó. Ya se cayó. Estamos hablando que el turismo que viene de Ucrania Se cayó. se cayó. Estamos hablando que la compra oportuna de materiales baratos que nos vendían para la industria dominicana se cayó. Ulises, el año pasado, entre hierro y aluminio, República Dominicana compró entre 295 y 300 millones de dólares a Ucrania. Sí. De lo que estamos hablando, señores, es que dos de los países principales productores de petróleo y de gas están inmersos en una guerra sin cuartel y que eso ha provocado que el West Texas en el día de hoy sobrepase los $115. El gobierno había hecho el presupuesto de este año, 2022, basado en un barril de petróleo a $68. Sí, sí. De $68 que lo tenía presupuestado el gobierno, estamos hablando que hemos llegado a 115 y seguirá subiendo. Sí. Evidentemente, como lo planteaba anoche, este panorama nos ayuda a entender, mi querido amigo Ulises y quienes nos ven a esta hora, que resolver ese problema, que no es solo un problema de Luis, requerirá de toda la clase política dominicana. No de un político, no, de toda la clase política. Y el presidente, que empezó hoy llamando al diálogo, yo creo que el diálogo tiene que llamarlo, mandar un diálogo, un mensaje de diálogo con más fortaleza. Porque, aunque lo de la reforma constitucional respecto al tema del Ministerio Público, mucho lo vemos con beneplácito, porque implica que el flagelo que nos ha quitado escuelas, que nos ha quitado hospitales, que nos ha quitado vivir con dignidad y ser una sociedad más próspera, será enfrentado con mejores instrumentos. Parte de lo que se plantea es que ya la Constitución establece que el Ministerio Público es independiente. Ciertamente, eso, yo siempre he dicho que eso tiene que ver más bien con la voluntad del presidente de la República. Ciertamente. Porque la Suprema Corte de Justicia es independiente del Poder Ejecutivo. Y Sin no, embargo, no es ningún independiente porque ¿quién es que le manda los recursos? Pero ¿cuántos hemos visto los últimos 2 o 3 presidentes de la Suprema Corte de Justicia clamar porque se construye un Palacio de Justicia en Santo Domingo Este? ¿Y a quién es que se lo piden? Es al gobierno. Evidenciando que esa supuesta independencia depende mucho del presidente de la República de turno. Entonces, mis amigos, ¿qué me preocupa a mí, Ulises? Vi esta tarde unas declaraciones de Leonel Fernández respondiéndole al presidente de inmediato, para que la Fuerza del Pueblo tenga a hacer oposición. Y el señor Fernández dice que él lo que propició fue una nueva constitución y no una reforma, corrigiendo al presidente que dijo hoy que tanto Danilo como Leonel la reformaron a su beneficio. O sea, miren ya por dónde va el debate. exacto. Y yo creo que en este momento lo que se debe imponer, tanto en el presidente de la República como entre los líderes de los demás partidos, es la racionalidad. El problema de República Dominicana ahora, ¿sabe cuál es? ¿Cuánto subirán los precios de los combustibles el próximo viernes, mañana? Ustedes saben por qué. El pasado fin de semana, mi querido amigo Ulises, el gobierno tuvo que destinar 540 millones de pesos para el subsidio del sector combustible, para que no se traspasara ese golpe a nosotros. Pero la semana antepasada, el gobierno tuvo que invertir 600 millones de pesos para que tampoco se traspasara. ¿Cuánto van en 2 semanas? Ya estamos hablando de 1.140 millones de pesos. Sí. Y si seguimos así, mañana, si el gobierno no sube el combustible, estaríamos hablando entre 600 y 700 millones de pesos más. O sea, eso es un barril sin fondo. Y yo digo, el presidente dice, deme las recomendaciones, pero no es deme las recomendaciones, es llamar a Miguel Vargas, del PRD, a Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo,
y a sus equipos económicos relacionados con el tema de industria y comercio y todo eso. A Danilo Medina, a Guillermo Moreno, que por cierto le renunciaron 132 miembros de su partido de un fuetazo acusándolo de cierta cosa. Eso es para que tú veas, Guillermo, que no es como tú dices, haciéndote el pendejito. El impoluto. El impoluto. A Quique Antún, el de la gallera, el que vendió el Partido Reformista en una gallera. A todos, a Guido Gómez Mazara, que voy a hablar, por cierto, de Guido y de una documentación que recibí sobre el tema de la convención del PRM. Eso está Voy fuerte. a hablar de eso en el segundo bloque con mi querido hermano Ulises, que es un jurista de primer orden. El caso es, Ulises, que hay que llamar a toda esa gente, y lo dije anoche y lo repito hoy, sentarse y decirle, señores, tenemos problemas serios. ¿Cuál es el problema? Frente a nosotros se avalancha una crisis que no tiene parangón. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo un petróleo que ya sobrepasó los $100, el barril. Estamos hablando de que lo que habíamos presupuestado era $68, o sea que ya hay un déficit terrible. Estamos hablando de que el gobierno no tiene ahora mismo el control de los precios de los combustibles. ¿Y qué hace falta? Hace falta explicarle a la población que no es un tema culpa del gobierno. ¿Por qué digo esto? Ayer yo me reía, yo leo todos los comentarios que hacen en el canal nuestro, aunque no los respondo. Y a veces hay algunos tarúpidos, tarados y estúpidos que escriben pendejadas que yo me río. Una de ellas, había un idiota diciendo que yo era una bocina del gobierno, pero ¿una bocina a cambio de qué? Yo siempre he sido una bocina de lo que yo creo. Por eso el gobierno pasado me hizo la vida imposible. Y por eso hay funcionarios de este gobierno que no quieren saber de mí. Y yo duermo todas las noches. Y hay tarúpidos como ese que escribió ahí, que no recuerdo el nombre, es tan importante que ni siquiera recuerdo el nombre, que dice que yo soy una bocina del gobierno. Vaya, lo que pasa es que yo, Ulises, perdona que lo esté personalizando, los planteamientos que nosotros hacemos aquí son planteamientos para el bien del país. ¿El país le conviene esta campaña de destiempo que tenemos en este momento? No, porque hay una parte de la sociedad, Ulises, que no está empapado de los procesos internacionales como lo que está sucediendo en Rusia y en Ucrania, y que no entiende el impacto que tienen esos procesos en la canasta básica familiar. Pero si los partidos políticos, junto con medios de comunicación a sus servicios, dejan en la mente de la gente que todo lo que está sucediendo es culpa simplemente del gobierno, es difícil que nosotros podamos tener un ambiente de paz. Lo que pasó en el año 1984, la famosa huelga, el 24 de abril de 1984, la poblada, contra el expresidente Salvador Jorge Blanco, Ulises, eso no fue fortuito. El Partido Reformista de ese momento jugó un papel estelar y su candidato, sí, porque crearon una especie de escozor, de picazón. Ustedes saben una picazón en qué nivel. Que la gente, cuando venía de Semana Santa y leyó los precios de los artículos de primera necesidad, se tiró a la calle a que lo maten. Y se habla de más de 500 personas que lamentablemente asesinaron en las calles protestando por el aumento de los precios. Entonces yo digo que la historia se repite como tragedia o como comedia. Nosotros no queremos que el país caiga en una desgracia producto de la situación económica. sí. Pero si el gobierno no logra, Ulises, ponerse de acuerdo con los partidos políticos, sentarse en la mesa del diálogo y decir, como hizo el presidente con el tema del COVID, ¿qué fue lo que hizo Luis? Esto hay que enfrentarlo entre todos. Esto hay que enfrentarlo entre todos. Y hoy se le da el mérito porque lo logró. El mérito de que lo hizo bien. Ahora, mis queridos amigos, el tema de los combustibles es más grave de lo que nosotros pensamos. Primero, nosotros no producimos petróleo. Nosotros tenemos que comprarlo en el mercado al precio que nos lo pongan. Otra cosa, eso no es factura fija, eso hay que pagarlo. Todo eso le crea una presión no solo al gobierno,
solo son los vehículos del gobierno que van a echar combustible mañana, no, nosotros también. Entonces, por eso digo que la lógica debe imponerse en que el liderazgo político, empresarial, religioso, diga lo que tiene que decir. Y voy a decir otra cosa, porque así como le digo a la oposición que actúe con madurez, también le digo al gobierno que actúe con madurez y saque el tema de la reforma para el tema del Ministerio Público Independiente. Este no es el momento. Es que aquí hay demasiada vaina pendiente, comenzando por ese tema de los combustibles. Y es tan grave que cuando el presidente dijo que iba a reformar la ley de hidrocarburos a fin de que se resolviera el problema, el senador por Santiago y presidente del Senado, Eduardo Estrella, dijo que eso no iba a resolver el tema y que iban a seguir subiendo los combustibles. El presidente, el mismo Eduardo Estrella. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Hay que buscar formas de advenimiento para que cuando nos venga la tormenta de los precios de los combustibles, como ya nos está llegando, no haya políticos que estén enchinchando, como decimos comúnmente, y creando un terreno fértil para el desorden, producto de que no se han puesto de acuerdo. Ayer Hipólito Mejía, Hipólitón, que siempre salta con una pachotada, se atrevió a decir que había que darle con la mandarria a los partidos que estaban opuestos. Eso no es así. Pero nosotros vivimos en un ambiente. El presidente de la República, el primero entre sus iguales, ¿qué dijo ayer, Ulises? ¿Qué dijo hoy? Dijo que él respetaba la posición de los partidos políticos. O sea, el presidente, pero Hipólito dice que hay que darle con una mandarria. Así no. Ahora, en medio de la crisis, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, el mundo está convulso, Francia, España, Alemania. ¿Sabe qué es lo que se necesita? Que al igual que el COVID, que nos encontró unidos y buscando fórmulas para resolver el tema, y algunos partidos que no estuvieron de acuerdo con la metodología del gobierno, pero aportaron su grano de arena, por lo menos en sus actividades políticas, en su forma, decían hay que vacunarse. Sí. Los líderes políticos fueron y se vacunaron dándole un espaldarazo al gobierno, porque ellos pudieron decir, no, yo no creo en la vacuna y no ir. Y aportaron sus locales para que se vacunaran en sus locales. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Ponerse de acuerdo. Señores, lo que está sucediendo con la guerra entre Ucrania y Rusia no es un juego. Tan solo con el discurso del presidente Biden antes de ayer, el West Texas, que estaba a $110, se disparó a 115. Con el discurso de guerra. El West Texas es el barril de petróleo, marco de referencia para los precios de nosotros. Exacto. Sí. Entonces, tan solo ahí ya hay $5 más para nosotros. $5 más que hay que pagar en la factura. Que su casa, usted tiene 24 horas de energía gracias a que tenemos combustible. Usted anda en su vehículo y gracias a que tenemos combustible. Aunque esté caro. Los alimentos llegan a las provincias, a los pueblos. Exacto. Se producen alimentos también, producto de eso. Entonces, hay que buscar formas de advenimiento. Yo por eso criticaba tanto al PRM como a los demás partidos, Fuerza del Pueblo, PLD, que hayan iniciado una campaña a destiempo. Porque eso le manda una imagen de confusión a la población. Y con los temas económicos, con los temas de la comida, de la tres caliente, no se juega. Con eso no se juega. Y parece que tanto el gobierno no ha entendido el mensaje, pero mucho menos la oposición política. Y están en un tira y jala que no va a terminar en buena cosa. Lo estoy advirtiendo. Estoy siendo lo más objetivo posible. No estoy diciendo... Luis tiene la razón, Leonel tiene la razón, Danilo tiene la razón, Miguel Vargas tiene... No, estoy diciendo que si no le prestamos atención al tema, se le puede salir de la mano a todo el mundo. Y un país quebrado le va a afectar a PLDistas, a PRMistas, a fuercistas, a todo el mundo. Entonces, en vez de leer el día de hoy el choque de titanes entre Leonel y Luis, yo quería leer que mañana se van a reunir las comisiones de los diferentes partidos para discutir el tema de los combustibles y lo que le viene al país. Señores, no es un juego lo que estamos viviendo.
Y el gobierno tampoco va a poder sostener semana tras semana, inyectarle dinero al tema de los combustibles para mantener los precios. Eso no lo va a poder hacer. Mira, Oniel, con el tema de la reforma constitucional, hay un juego de doble cara. Ahí hay una moneda. No hay moneda de una sola cara. Tiene una cara y un escudo. Como las monedas de nosotros, la dominicana. Entonces hay un temita que la gran mayoría de los líderes de los demás partidos lo ven como un oportunismo, aprovechar lo que es una reforma constitucional que está planteada y que se viene hablando hace muchos años, lógicamente porque ya tenemos casi 15 años con la de 2010, tenemos 12 años con esa constitución y amerita de que algunos artículos pues sean reformados, pero está la manzana de la discordia y te voy a decir por qué. ¿Y cuál es? Y si mañana el presidente Luis Abinader decide no incluir ni mover ese artículo que menciona el 50+1 para irse en una posible primera vuelta, si es que goza con el apoyo popular del pueblo en demasía, ¿verdad? Entonces, estoy más que seguro que los partidos políticos se van a sentar en esa mesa de negociación y van a llegar a acuerdos. Es decir, el 50+1 que el PRM está planteando de que sea, creo que un 40, no estoy muy seguro, lo cierto es que quiere quitarse, quiere modificarse el artículo, por lo cual pues el candidato que saque 50 más un voto, pues es el presidente, pero eso no es tan fácil. Entonces los partidos políticos están previendo esa situación de que el gobierno, que no es fácil de derrotar porque tiene todos los recursos del mundo y permanentemente en un país como este, pues el partido de gobierno está permanentemente en política en las calles. Entonces los partidos de oposición tienen muchas limitaciones para competir con el gobierno. Y no hay mejor espejo que el gobierno del PLD, cómo utilizaba los recursos del Estado para abrogarse, para ostentar un poderío en términos de apoyo popular, pero eran sencillamente, en su mayoría, comprados con favores políticos. Entonces, ¿de qué descentralización me hablan del Poder Ejecutivo, perseguir la corrupción, cuando estamos copiando cosas de anteriores gobiernos que antes las criticábamos cuando estábamos en la oposición? Ya cuando estamos en el gobierno, la cosa es diferente. Por eso es que hace mucho que algunos PRMistas, importantes dirigentes, dicen, bueno, pero cuando estábamos en la oposición nosotros decíamos esto y lo criticábamos y ahora lo estamos haciendo. Yo escucho mucho al ingeniero Alburquerque y escucho mucho al doctor Guido Gómez Mazara. Yo lo escucho porque primero son conocedores de lo que es tanto el PRD convertido ahora en PRM y tienen y conocen la base de ese partido. Sin embargo, ellos hacen críticas constructivas porque yo soy uno de los que estoy de acuerdo de que la oposición debe hacer críticas constructivas para ver cómo nosotros encaminamos este país, en razón de lo que tú estás diciendo, encaminamos este país a que nosotros salgamos de esta crisis. Y ciertamente lo que dice mi compañero, mi hermano Omniel, eso es verdad. Nosotros todavía no hemos evaluado el grado de crisis que se nos avecina. Nosotros estamos en crisis, pero todavía no lo sentimos porque hasta ahora nosotros tenemos combustible, hasta ahora nosotros tenemos harina, hasta ahora nosotros tenemos medicamentos, que la gran mayoría son exportados, ¿verdad? Entonces, cuando ya eso no aparezca, usted va a ver lo que aquí se va a armar. Entonces, el gobierno debe ser inteligente. Y yo le hice una propuesta antes de ayer que estaba aquí en el programa y le decía al presidente que todas esas tierras baldías, especialmente en el sur,
pueden ser sembradas, que no están haciendo nada. Un país pequeño, porque cuando comparamos con estas grandes potencias, imagínense, Rusia, Ucrania, todo este paísito cabe no se sabe ni cuántas veces dentro de esos países. Entonces, también el presidente debe ser inteligente en el sentido de que exactamente como lo hizo para enfrentar esta desgracia que lo que fue el COVID-19 o es todavía, porque todavía no se ha ido y ha sufrido muchísimas críticas, incluyendo el presidente del Colegio Médico Dominicano, que el presidente dijo, libramos la pandemia, ya no tenemos pandemia, ya no tenemos COVID-19, eso fue lo que interpretaron. Y salieron muchísimos dirigentes de partidos políticos, incluyendo el de Salud Pública, que no sabía prácticamente que el presidente se iba a dirigir parte del discurso cuando el Ministerio de Salud Pública tenía que tener conocimiento con lo que iba a decir el presidente, porque se supone que para la rendición de cuentas y el discurso del presidente, el presidente tiene que recibir esos informes con antelación, pero parece que no recibió el de Salud Pública. Es lo que yo digo, porque al día siguiente el ministro de Salud Pública no sabía que el presidente iba a hablar de eso. Pero hoy, tú sabes que los medios de comunicación en Ucrania, Rusia lo ha explotado prácticamente todo, y hoy precisamente uno de los canales de televisión más importantes de Ucrania, qué sé yo qué, eso ustedes saben que es ruso, y uno no lo interpreta como es realmente, dijo que lo explotaron, pero salió la información que a Ucrania, el presidente Putin lo dijo, Rusia había perdido 500 soldados ya. Oiga esto, pero ¿qué pasa? Como no están saliendo las informaciones, son 9,000, dice el presidente de Ucrania, que 9,000 bajas al presidente Putin, soldados. Pero más aún, oigan esto, que la gran mayoría de los soldados rusos que están en Ucrania fueron engañados porque son muchachitos de 19 y 20 años, que supuestamente le dijeron que iban a un entrenamiento para Ucrania y ellos no sabían. Han desertado algunos soldados y los mismos ucranianos lo han acogido y le han dado asilo. Oigan esto, porque ellos no sabían a lo que se iban a enfrentar y que ellos no le informaron de que iban a invadir un país, que iban a matar gente inocente, a niños y mujeres, y ellos no lo sabían eso. Por lo tanto, eso pica y se extiende. Hoy se reunió el gobierno ucraniano y el gobierno ruso y hicieron un alto al fuego solidario para permitir que los civiles, el que quiera salir, ¿verdad?, salga, y eso lo permitieron. Vamos a ver en qué parará la cosa, porque cuando estamos hablando de un barril de petróleo a $115, señores, cuando estamos nosotros gritando que se pone a 100 y cada vez que vamos a la gasolinera, las madres de familia que van a las bombas de gas, óyeme, que tiran el grito al cielo, porque yo aplaudí los 200 y pico de pesos que está celebrando el gobierno, que le aumentó a las tarjetas Bonogás. Bien, yo lo aplaudí eso y que van a aumentar en 300,000 personas más al programa Supérate, algo así. Eso yo lo aplaudí. Ahora son más las que no la tenemos que los que la tienen. Por lo tanto, señor presidente, entiendo y hago énfasis en la unificación de las fuerzas sociales y políticas para escucharle la posible solución para nosotros mitigar lo que se nos avecina. Eso es así. Vamos a ir al cambio, Ulises. Presidente, diálogo con todos los sectores. Oposición, diálogo. O de lo contrario, el conflicto de Rusia y Ucrania y el precio de los combustibles nos llevará por la veredita esa, como decía mi abuela, la veredita de Pantoja, que es donde está el barrio Lo Acotado. Sí. Por ahí nos vamos a ir, por ahí se va la economía. Así que volvemos en breve, no se muevan.